En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, venciendo las ataduras del pecado y de la muerte, estén con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Pongamos nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor. Hagámoslo en un momento de silencio. Pedimos por todos los sacerdotes, vivos y difuntos, por todos los enfermos, por quienes cuidan de ellos, tanto familiares como del sector salud, por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones,
por el eterno descanso de Esteban Arredondo Rangel, por todas las ánimas de purgatorio, por Sergio, por la salud de Sergio Ruiz Padilla y por su familia. Pedimos también al Señor por nuestros antepasados, por todos los matrimonios, por las familias que están en dificultades. También pedimos al Señor para que nos haga crecer en las virtudes cristianas, en la paciencia, en el perdón, y también para que su gracia, la gracia del resucitado, sea en nosotros. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante 1 año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo, tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos
todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho, y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. El hombre que resucita con Cristo juzga la realidad desde Dios. Cuando hablamos del hombre de fe, del hombre religioso, no solamente hablamos de aquella persona que reza mucho, de aquella persona que va a misa, que realiza muchas prácticas religiosas, sino también hablamos de una persona que ve la realidad desde Dios. Y en esta realidad trata de encontrar la mano de Dios. Se esfuerza por saber cómo Dios ha obrado en la vida del mundo,
en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, en la historia personal, en la historia familiar, cómo Dios ha obrado. En la primera lectura, la iglesia de Jerusalén escucha que allá en otros lugares también se está convirtiendo y están creyendo en la palabra de Dios. De entrada, la iglesia pensaba que la salvación solamente era para los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo es del pueblo judío. Predicó en tierras judías. Él no salió a predicar a otro país, solamente en el territorio del pueblo de Israel. Y pocas veces Él se dirigió a los paganos. Y entonces estaba como esa mentalidad, que nada más la salvación y la predicación era para los judíos. Y entonces la iglesia escucha, allá en otros lugares, los no judíos están escuchando la salvación. Y allá también está habiendo milagros, está habiendo conversiones. ¿Qué hace la iglesia? Manda a Esteban, manda a Bernabé para que vea qué está pasando allá. Manda a un delegado para que vea qué está sucediendo. Y ya Bernabé les lleva relación de lo que está pasando. Y entonces la iglesia va comprendiendo en los hechos de que la salvación también es para los paganos y no solamente para los judíos. Va descubriéndolo en los acontecimientos, la voluntad, el querer de Dios. Y entonces los acontecimientos se convierten en palabra de Dios. Dios que habla a través de la Biblia, su palabra escrita, y que habla a través de los acontecimientos, la palabra que se hace historia. Nosotros a veces reducimos la revelación de Dios, la palabra de Dios, a la Biblia. Y la Biblia sí es palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios no se reduce a lo escrito. También la palabra de Dios es lo vivido, es la historia, tanto de la iglesia como de la historia que Dios va forjando junto con el hombre. Y Dios se manifiesta en estos acontecimientos. Y entonces la iglesia, teniendo como herencia que el pueblo de Dios descubría a Dios en la historia y en los acontecimientos, entonces juzga estos acontecimientos y encontrando que Dios también dirige ahora su palabra, la vida de la salvación, a los paganos, porque quiere que ellos también se salven, porque así lo dicen los acontecimientos. Es aquello que nosotros resumimos con ese refrán: ves la tormenta y no te hincas, o ves pasar la procesión y no te hincas. Esos dos refranes
de manera popular, sintetizan lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Y también en el Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo le preguntan: ¿tú eres el Mesías? Y Él dice: véanlo por las obras que yo hago. Las obras, ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo en muy pocas ocasiones se refería a sí mismo. Pero dice: las obras que yo hago, ya se los he dicho cómo, a través de las obras que hago. Ya se los estoy diciendo. Y allí encontramos consonancia con la primera lectura. Las obras, los acontecimientos, lo que se está viviendo, lo que se está generando a nivel de historia, de acontecimientos, de sucesos. Allí Dios está hablando y allí Dios nos está dirigiendo su palabra. Y así, hermanos, cuando nosotros estamos buscando la palabra de Dios y el querer de Dios, acudamos a la Biblia, pero también acudamos a la misma historia, a los acontecimientos. Si nosotros queremos saber qué es lo que Dios dice, acudamos a los mismos acontecimientos de lo que está sucediendo. Muchos dicen que estos acontecimientos, esta pandemia, son uno de los caballos del Apocalipsis, y que ya es el fin del mundo. Si nosotros juzgamos según los acontecimientos, vemos que en la naturaleza hay una restauración de la naturaleza. Lo que habíamos echado a perder se está restaurando. Entonces no podemos decir que es el fin del mundo cuando los acontecimientos nos están diciendo otra cosa. No podemos decir y alarmarnos y decir: es que ya es el Apocalipsis, cuando los acontecimientos nos están diciendo que Dios quiere otra cosa y que Dios está obrando algo. Ya cuando veamos, o a quienes les toque ver, que las cosas van de mal en peor, tanto en la naturaleza como en la sociedad, ya ahí se puede pensar otra cosa. Pero al menos los acontecimientos nos están hablando de una restauración, de una renovación. Y cuando los acontecimientos nos están hablando de una cosa, no podemos pensar otra, porque el pensamiento tiene que adecuarse a los acontecimientos. Tanto el pensamiento humano como el pensamiento religioso. Y así, hermanos, también hemos de juzgar qué nos está diciendo Dios en estos acontecimientos. ¿Hacia dónde va la historia? ¿Hacia dónde van los sucesos? Porque allí también Dios nos está hablando. Dios nos está dirigiendo su palabra y nos está haciendo ver su voluntad. Y decíamos,
es el hombre resucitado, el que ha sido iluminado por Cristo, el que no solamente dirige su pensamiento religioso a las cosas de la iglesia, a las cosas del templo, dirige su pensamiento religioso a todos los acontecimientos. Porque cuando Cristo resucitó, nuestro Señor, toda la historia se ve envuelta en el acontecimiento de la resurrección. Ya dice en otra parte la palabra de Dios, la Biblia: vayan y prediquen a toda criatura, porque toda criatura se ve envuelta en este misterio de la resurrección. Ahora no solamente es toda criatura, sino todo acontecimiento de la historia del hombre se ve envuelto en este misterio de la resurrección. Y así, hermanos, aprendamos a la historia. Esto que estamos diciendo ya lo han dicho nuestros obispos latinoamericanos. Ellos llaman el método del ver, del juzgar y del actuar. Es decir, primero veo qué está sucediendo, qué es lo que está pasando, un análisis de la realidad. Y después del análisis de la realidad, es el segundo paso, el juzgar. ¿Qué me dice la palabra de Dios acerca de ese acontecimiento? ¿Cómo lo ilumina? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que he analizado y lo que he visto? Y después viene el actuar. Ahora, ¿qué me pide Dios en estos acontecimientos? Y este es un método que precisa de los 3 pasos. Si actuamos sin ver y sin juzgar, entonces vamos a actuar mal. Si solamente me quedo en el análisis como un sociólogo o como un estudioso de la realidad, no soy hombre de fe. Nada más estoy acercándome a la historia como un analista. Si solamente juzgo, para juzgar hay que tener unos criterios bien claros. ¿Por qué muchas veces nos equivocamos al juzgar? Porque y el juicio se vuelve crítica. Porque no tenemos unos criterios bien definidos y unos criterios firmes. Y es ahora lo que nos está pasando mucho en nuestra sociedad. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene sus criterios, cada quien tiene sus juicios, cada quien su vida. Y lo promueve en las redes sociales. Tú, te escuchamos y dinos lo que tú piensas. Sí, pero lo que piensas, ¿en base a qué? No nos dicen así, ¿verdad? Nada más exprésate. ¿Pero en base a qué? No importa en base a qué. Nada más exprésate. Pero el hombre de fe no puede hacer eso. No podemos hacer eso. Porque tenemos que expresarnos, que manifestar nuestra opinión, que manifestar lo que pensamos, pero en base a unos criterios. No, pues yo quiero ahora
que mi corazón lata. No todos los días, sino ahora quiero que lata cada tercer día. Porque eso es lo que yo pienso que debe de ser. Y eso es lo que yo quiero. ¿Pero en base a qué? Pues en base a mí mismo y en base a mi ignorancia. Porque si pasa eso, claro que me voy a morir. En base a mi ignorancia hablo y en base a mis deseos hablo. Pero para la próxima semana, no, ya quiero que mi corazón ahora lata cada mes. Porque así yo lo quiero. Y no, ya cuando estoy bien contento, no, que lata todos los días. Y si estoy bien triste, no, que lata allí cada que le dé la gana. Y así, hermanos, juzgamos en base a nuestra ignorancia. Hermanos, sigamos este método que sintetizan los señores, nuestros obispos latinoamericanos, que sintetizan de esa manera y que ellos descubren que es un método que nos invita a seguir la palabra de Dios, el ver los acontecimientos, juzgar los acontecimientos a partir de la palabra de Dios y actuar en consonancia a ello. Estos tres juntos, para que así seamos hombres resucitados en Cristo, resucitados en cuanto a nuestro ver la realidad, resucitados en cuanto a nuestros criterios y resucitados en cuanto a nuestro actuar. Y que así esa luz que recibimos de Cristo el día de la resurrección nos ayude a ver el mundo, nos ayude a juzgar al mundo y nos ayude también a cambiar el mundo, para que así descubramos a Dios en la Biblia y también en los acontecimientos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro administrador diocesano Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Cordero de
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces recordemos que el resucitado con Cristo observa, ve, analiza, juzga, no de acuerdo a su pensamiento, sino de acuerdo al pensamiento de Dios, y actúa según el querer de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Tomémonos de la mano de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima,